Hola mundo, yo soy Chema Sánchez. Y yo soy Álvaro Luna. Bienvenidos a la sexta cápsula del podcast de la Águila de Prometeo. En esta cápsula, y específicamente el día de hoy, queremos tomar un momento para rememorar. Una manera muy general de la expresión. Podríamos ponernos a hablar de qué es rememorar y demás, pero vamos a hacerlo de la siguiente forma. Aquí el compatriota Chema, el camarada Chema y yo vamos a hablar acerca de nuestras experiencias y en general del proceso de haber llevado las cápsulas anteriores y pues ya saldrán otras cosas por ahí. Sí, pues bueno, yo creo que es importante de vez en cuando hacer como estas cápsulas solamente nosotros dos. Digo, si hay alguien que nos está escuchando desde la primera cápsula, sabrán que la primera vez que nos grabamos solamente hablamos nosotros dos, ¿no? Y digo, escuchando como esa cápsula, dándome cuenta de las cosas que decíamos hace un año, es justamente como, no sé, hay ciertas cosas que he visto que han cambiado bastante, ¿no? Quizá en la primera cápsula nos trabábamos al hablar, no había tanto diálogo en la conversación, ¿sabes? Pero creo que ahora hay muchísima más confianza frente al micrófono, podríamos decir eso. Es verdad. Y bueno, ustedes no están para saberlo ni yo para contárselos, pero supongo que también habrá influenciado en que los últimos meses hemos estado trabajando como músicos. Tenemos unas bandas y hemos tocado cerca de, entre las dos bandas me parece cerca de 14 conciertos en los últimos 6 meses. Más o menos. En bares, cosas así. Pero también supongo que eso aporta a nuestro desenvolvimiento en público, ¿no? Que finalmente se me hace muy curioso, ¿no? Y me parece ser que en algún video lo tocaron, o bueno, en varios videos lo tocaron varios músicos y educadores musicales en YouTube, por ejemplo. La temática de estar en vivo, ¿no? Durante la pandemia, porque algo que comentan es que esta pandemia ha sido como el evento más significativo en cómo se hace música, además de el strike de disqueras de 1944, que fue un año en el cual las disqueras en América sencillamente no grabaron nada, ¿no? Y comentaban precisamente esta concepción de tener un público y simultáneamente no tenerlo. Digo, si ustedes se dan cuenta, Chema y yo estamos aquí solos, en un cuarto, frente a un micrófono. Sí. Y pese a eso es palpable, ¿no? Una presencia más aquí. Es interesante, ¿no? Ver ese fenómeno social o psicológico. Sí. Pero bueno, fuera de eso, creo que también es importante recordar, ¿no? Y es creo que un poco a lo que íbamos a dirigir esta cápsula, ¿no? O sea, ya dije hace unos momentos, fue hace un año ya que empezamos a grabar el podcast, ¿no? Y yo sé que 6 capítulos, 6 cápsulas en un año no es mucho, no somos podcasteros de profesión, ¿no? Sí, está bien chido. Sí, Un saludo a toda la gente que es podcastera. Sí, un saludo a los podcasteros, son banda chido ustedes, de verdad. Sí. Chequen el podcast de Shub Saran, un músico hindú estadounidense que hace jazz fusion muy heavy. Shub Saran, chicos, también tiene un podcast, está chido. Sí. Un saludo a Shub Saran. Y bueno, es interesante, ¿no? Como esta cuestión que me comentabas hace unos días, como por qué a la gente le gustan los aniversarios, ¿no? ¿Por qué nos gusta recordar, conmemorar? Y es que hace un año empezamos un podcast, ¿no? Es que hace un año me pasó tal cosa, hace un mes otra cosa, ¿no? Sí. Bueno, es un fenómeno bastante interesante y creo que habla mucho respecto no únicamente a esta parte de la experiencia humana, que es de la acción, el almacenamiento y el almacenamiento de la información recabada en dicha acción, ¿no? Como parte del aprendizaje humano, verdaderamente el aprendizaje se construye, ¿no? Y es precisamente esto lo que dice la teoría constructivista. Pero sí, finalmente la conciencia hasta cierto punto no en
una definición amplia, pero sí hasta cierto punto podríamos tomarlo, ¿no? Como una serie de memorias y de recuerdos que nos llevan a actuar de una forma u otra basada en ellos, ¿no? Combinan, por supuesto, con las reacciones, ¿no? que emanan de la situación en la que estamos inmersos en X punto en el tiempo. Pero creo que es importante para el conocimiento y la vida humana y de la conciencia humana el retener el tiempo, ¿no? Y, por ejemplo, estaba viendo el otro día un video de Antonio Villarán, un pintor y youtuber, y estaba enseñando una serie. Me parece que el video se llama Mis 13 dibujos favoritos, una cosa así, y él iba hablando acerca de una serie de dibujos que pues eran sus favoritos, y uno de ellos me pareció muy interesante. Son puntos, es una pintura rupestre, y son puntos sucesivos en la pared, sencillamente, ¿no? Puntos. Sí. Y me parece ser que el dibujo en cuestión tiene, creo que como 120.000 años de antigüedad, una cosa así, ¿no? O sea, todavía había neandertales, ¿no? En la Tierra. Sí. Digo, seguramente tengo las fechas mal, discúlpenme, no soy antropólogo verdaderamente. Pero bueno, digamos, ¿no? Hace mucho tiempo y todavía había neandertales. Y él dice, esto es el primer ejemplo de este paso neurocognitivo hacia llevar cuentas, hacia contabilizar, ¿no? Hacia dividir algo en unidades, ¿sí? Y expresarlo visualmente, ¿no? Y que bueno, ese tipo de transición entre el símbolo y el concepto es precisamente lo que estudia la semiótica. Entonces, esta contabilización humana y esta periodificación del tiempo, por ejemplo, me parece como una de las características importantes, ¿no? De lo que conforma la conciencia y sí, ¿no? La percepción de la realidad humana. Y es chistoso porque también es difícil entender cosas por el estilo. Por ejemplo, no sé si estén familiarizados con la paradoja de la flecha en movimiento. No es de Zenón, que también fue un griego que hizo muchas paradojas postuló varias paradojas de movimiento. Era otro, no recuerdo de quién era. Pero lo que dice la paradoja de la flecha en movimiento es que verdaderamente cuando un arquero dispara una flecha, la flecha nunca se mueve. Y la forma en la que lo intenta fundamentar es decir, si nosotros tomamos podemos pensar como la línea temporal en lo que la flecha del punto A al punto B, ¿no? Entonces, si nosotros dividimos el tiempo y tomamos momentos únicos y singulares, en ninguno de esos momentos la flecha se está moviendo. En todo momento la flecha está estática. Y como podemos definir el tiempo como una sucesión de estos puntos unitarios, y como en ninguno de esos puntos se está moviendo, entonces verdaderamente nunca se mueve, ¿no? Porque pues 0 más 0 da 0. Sí. Entonces argumenta así que todo movimiento es una ilusión, ¿no? Sí. Por supuesto esto se desprueba de manera sencilla, ¿no? Y me parece que es Bertrand Russell el que lo ilustra en su categorización de las paradojas, en la cual explica acerca de los 3 tipos de paradoja que hay. Pero voy a comentar nomás porque es un dato chido, pero lo importante es la primera. La primera clasificación de paradoja es la paradoja falsídica o las paradojas falsídicas. ¿Qué son las paradojas falsídicas? Son paradojas que solo emergen cuando el sistema lógico en el que se basan es un sistema lógico incorrecto, fallido, ¿no? ¿A qué se refiere esto? O sea, como no hay ninguna falla en el razonamiento en sí. O sea, como esa paradoja tiene sentido, ¿no? O sea, tiene sentido. Si en ningún punto se mueve, pues no se mueve en absoluto. O por ejemplo, otra paradoja de ese estilo es la paradoja del corredor de la tortuga de Zenón, ¿no? En la cual dice, tienes una tortuga que avanza muy lento, pero tienes un corredor que avanza 10 veces más rápido que la tortuga. Entonces tú le das 10 metros de distancia a la tortuga y sale el corredor. Entonces
en lo que la tortuga avanza 1 metro, el corredor avanza los 10 metros de ventaja. Y después, en lo que la tortuga avanza una décima de metro, pues el corredor avanza una centésima. El asunto es que el corredor nunca alcanza a la tortuga. Ahora, esto es un pensamiento paradójico porque, pues, evidentemente, si tuvieras tal corredor y tal tortuga, pues el corredor, en cuestión del tiempo que la tortuga avanza 2 metros, además de los 10 que lleva de ventaja, pues ya la pasó, ¿no? El corredor avanzó 20 metros. Pero estas paradojas solo emergen cuando el sistema lógico es incorrecto, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo podríamos desprobar la paradoja de la flecha? Es que no puedes dividir el tiempo en unidades de sí mismo que valgan 0 de sí mismas. O sea, no puedes tener que tu unidad de tiempo valga 0 y que sume 0 y 0 y 0, porque pues así no tienes nada de 0. El tiempo no funciona así. La unidad de tiempo vale una unidad de tiempo, y en esa unidad de tiempo sí hay movimiento. Por lo tanto, la flecha sí se mueve. Ahora, en las paradojas falsídicas como estas, lo que falla no es el razonamiento basado en el sistema lógico, sino el sistema lógico en sí. Y cuando el error del sistema lógico es puesto en evidencia, pues la paradoja desaparece por obviedad. El siguiente tipo de paradoja es la paradoja verídica, me parece ser. Y la tercera es la antinomía. Entonces, la paradoja verídica es una paradoja que sí es una paradoja y en la cual el sistema lógico está bien fundamentado, sino más bien es una limitación de X sistema lógico, por ejemplo. Y Bertrand Russell precisamente ilustra este tipo de paradoja con la paradoja del barbero. No sé si lo conoces. Sí. Lo que dice la paradoja del barbero es que imaginemos un pueblo que tiene una ley peculiar respecto a las barbas y los barberos. Entonces asignan a un barbero en el pueblo y le dan la siguiente directiva: el barbero solo afeita a las personas que no se afeitan a sí mismas. Entonces, ¿qué sucedería aquí? Digo, no sé si ya se percataron, pero tal barbero no podría existir. Es imposible que exista un barbero así. ¿Por qué? Porque si el barbero solo afeita a las personas que no se afeitan a sí mismas, ¿quién afeita al barbero? Si el barbero se afeita, sí se afeita a sí mismo. Pero el barbero no puede afeitar a nadie que se afeite a sí mismo, porque el barbero solo afeita a las personas que no se afeitan a sí mismas. Pero si el barbero, por el contrario, no se afeita, entonces tiene que afeitarse, porque el barbero se encarga de afeitar a todas las personas que no se afeitan a sí mismas. Entonces, las paradojas verídicas son las cuales se basan en premisas lógicas y en razonamientos que sí funcionan, pero que sencillamente escapan a las limitaciones de X sistema lógico o de X sistema de axiomas. Y el tercer tipo de paradoja es la antinomía, y esa es la mera capotera, es la más intensa. Y esta se basa en ideas o en conceptos que funcionan en un sistema lógico que no es contradictorio, como la del barbero, y que en sí no tienen ningún error, pero a la vez no pueden ser. Por ejemplo, yo les digo, esto que estoy diciendo es mentira. Ahora, si lo que les estoy diciendo es mentira, entonces pues lo que les acabo de decir es verdadero. Pero si es verdadero, no es mentira. Todo esto de las paradojas empezó porque quería tomar el ejemplo de la paradoja de la flecha, es la paradoja falsídica, y hablar de cómo la experiencia humana se construye en eso. Y ahí les va otra paradoja. Y esta paradoja es la paradoja de la nave de Teseo. La paradoja de la nave de Teseo nos dice, imaginemos que hay un tipo que se llama Teseo, y Teseo tiene un barco, una nave. Y resulta que las tablas del barco de Teseo, de la nave de Teseo, pues se van pudriendo con el tiempo. Entonces Teseo quita esas tablas y las cambia. Va a llegar un punto en el cual Teseo haya cambiado todas y cada una de las tablas que conforman su nave. Ahora pensemos que uno recupera todas las tablas podridas que tiró Teseo de su nave y las rehacemos en la nave de Teseo.
si nos damos cuenta, habría dos naves de Teseo. Una que es la nave hecha de tablas nuevas que Teseo se ha construido. Y también tenemos una nave hecha de tablas podridas que han sido reemplazadas. ¿Cuál es la nave de Teseo? Y es una parábola interesante la que hace con el aprendizaje humano, ¿no? Podríamos decir, nosotros, a salvo de unos cuantos puntos focales en nuestras vidas donde genuinamente sentimos un cambio explícito, de un día para otro no nos sentimos distintos. Yo soy el mismo yo que se despertó ayer y que se va a despertar mañana, ¿no? Podríamos argumentar eso. Y sí, por supuesto que todos los días hay una sarta de interminable experiencia y de información visual y auditiva y olfativa y táctil, ¿no? Que va entrando y se va almacenando de una o de otra forma, ¿no? En mi memoria. Pero hagamos esta retrospección, ¿no? Y justo como lo decía Chema hace un momento, hace un año éramos muy distintos y día con día no hemos cambiado, o al menos no se sentiría así. Soy el mismo yo que se despertó ayer, pero pese a eso, cuando vemos un año atrás, somos gente muy distinta, ¿no? ¿Dónde está el cambio? ¿En qué momento se construye la experiencia humana? ¿En qué momento cambiamos? Yo, claro que hay momentos importantes, ¿no? Focales del desarrollo de una persona, ¿no? Y se me pueden ocurrir ejemplos muy varios, ¿no? Cuando entras por primera vez a la escuela, ¿no? El nacimiento, ¿no? Para empezar, ¿no? Supongo la primera vez que ves luz con tus ojos sin una panza de por medio, ¿no? Tal vez la primera vez que tu madre te alimenta, ¿no? Que eso generalmente tiende a ser unos segundos después de que naces, ¿no? Podemos pensar, no sé, la primera vez que vas a la escuela, o no sé, la primera vez que comes pizza, güey. Digo, ya no me acuerdo, pero seguro de haber sido un momento importante en mi vida. Sí. ¿No? La primera vez que escuchas una canción que te gusta mucho y se convierte en tu canción favorita. La primera vez que te gradúas de una institución educativa. La primera vez que manejas un carro. Tu primer beso, la primera vez que muere alguien que amas. Digo, claro que hay puntos focales, pero... Y no solo primeras veces, ¿no? Pero bueno, hay ciertos puntos importantes, pero no pareciera que fueran solo eso lo que nos construye, lo que nos ha ayudado a cambiar a través del tiempo. Sí. Yo lo veo como estar pintando un cuadro. Y es curioso, ¿no? Porque justo hace unos momentos estábamos hablando como del puntillismo en la música. Es verdad. ¿No? Y ahora me acuerdo del puntillismo, digo, como corriente artística, ¿no? Y pienso, es como ser uno de estos cuadros puntillistas, ¿no? Sí. Cada día, cada momento, cada segundo es un punto pequeño, ¿no? Y hay ciertos puntos más grandes que otros, ¿no? Y hay ciertos puntos de un color distinto, es verdad, ¿no? Y hay ciertos... Sí, como intensamente. También estaba pensando en los... ¿cómo les dicen? Esferas. Las esferas. Recuerdos. Tiene un nombre más fancy, ¿no? Como recuerdos esenciales, algo así. Bueno, no, me parece que son las memorias centrales. Memorias centrales. Son las que... Pero todo el tiempo se están generando recuerdos que no son centrales, pero que ahí están. Sí. ¿No? Entonces, a veces un cuadro puntillista podrás hacerlo exactamente igual, pero si le falta un punto, sí, ese punto define todo, ¿sabes? Más o menos así lo interpreto. Claro. Y digo, hablando de puntos y de puntillismo, no hay también mucho que decir. Digo, para que tengan un poco de contexto, ¿no? Estamos hablando del puntillismo en la música. Y hay muchos ejemplos que podríamos dar, ¿no? Por ejemplo, cuando lo comentamos inicialmente fue porque estamos escuchando una canción de Zoe. Se llama Sombras y es de la versión unplugged del disco, ¿no? De MTV. Se llama Música de Fondo, el álbum, si quieren checarlo. Pero también se me viene, por ejemplo, no sé, música de
compositores minimalistas como podrían ser Philip Glass o... Sí, sí. Con el puntillismo me viene más Madre santa, ¿cómo se llama? No es Scravian es romántico. Bueno, no recuerdo, pero hay ciertas corrientes, ¿no? Como el minimalismo, que también son hasta cierto punto puntillistas, no tal vez muy percusivas. Uh-huh. Podríamos pensar tal vez en... También estamos hablando con Somebody That I Used to Know, ¿no? De Goethe, me parece ser que se llama. Sí, nunca he sabido pronunciar su nombre. No, bueno, ahí luego lo ponemos en la descripción. Bueno. Pero sí, ¿no? Y por ejemplo, con los puntos, sí, me pareció muy interesante esto que comentas de cómo podía ser un punto, ¿no? De esa pintura puntillista que tiene miles de puntos, ¿no? Como algo muy esencial. Y estaba pensando en un concepto, el movimiento continuo, ¿no? En la topología. No es movimiento continuo, es... Bueno, no recuerdo, pero en la topología, que es el estudio de las superficies, ¿no? El estudio matemático de las superficies, se dice que es una transformación continua, se llama. Que cualquier objeto en transformación continua es imposible en él cambiar todos sus puntos de lugar a través de una transformación continua. ¿A qué se refiere esto? Que si tú tienes una superficie y tú no cortas ni pegas nada, sin importar cómo muevas esa superficie, va a haber al menos un punto que termine en exactamente el mismo lugar. Eso significa, por ejemplo, que cuando tú tienes una taza de café y la revuelves con una cuchara, tiene que haber un punto que no se mueva de sitio o que regrese al sitio donde inició, ¿no? Y si lo expandimos un poco, podríamos decir, por ejemplo, en la forma en la que se expande el universo, ¿no? Que es la inflación. Bueno, no, el periodo de inflación cósmica es otra cosa, pero este asunto de la expansión continua y acelerante del universo es interesante verlo así porque pues verdaderamente es una transformación continua del espacio. Entonces, y esto lo pueden checar si gustan, si tú tomas el diagrama de cómo se va expandiendo y lo centras en un punto, pareciera que todo se está alejando de ese punto. O sea, como si ese punto fuera el centro o el foco desde el cual todo se está alejando. Pero si eliges cualquier otro punto, pasa exactamente lo mismo. Eso indica únicamente que todos los puntos se están alejando de todos los otros puntos al mismo tiempo, ¿no? O sea, cualquier lugar podría ser el centro. Pero sí, ¿no? Y digo, es curioso, ¿no? Con la memoria y con la experiencia humana. Pareciera que es igual, ¿no? Hay ciertos puntos focales, sí, pero es difícil señalar días, no creo que sea tan sencillo como decir este día ha sido más relevante o ningún día ha aportado más tiempo a tu vida que cualquier otro día, ¿no? 24 horas, todos. Digo, podríamos hablar del tiempo que te mantienes despierto, ¿no? Continuamente, pero tampoco creo que eso defina los días en sí. El paso del tiempo y la percepción humana respecto al paso del tiempo es muy curiosa. Es como, bueno, no es como, es así, ¿no? Verdaderamente se construye a partir de la internalización de la experiencia del ambiente, ¿no? Michael Stevens, de Vsauce, hizo un experimento muy interesante en el cual se encerró a sí mismo durante 3 días, me parece, en una habitación con luces blancas todo el tiempo y sin contacto humano ni nada, ¿no? Ni nada para distraerse ni nada por el estilo. Y es gracioso ver cómo se distorsiona su percepción del paso del tiempo. Él, me parece que en un momento dado está despierto durante 17 horas, se duerme, o más bien, se despierta, se duerme y se vuelve a despertar y solo han pasado 17 horas y él considera que ya pasaron las 24 de un día. O sea, él le calculó como a estar despierto un día. Sí. Y le salió
errado, ¿no? Por 7 horas. Ya, ¿no? Entonces esa construcción de la memoria es interesante. Sí, se me hace interesante como el tiempo se percibe de manera fraccionaria, ¿no? Sí. Es como este experimento de las abejas, no sé si lo has escuchado. ¿Cuál? Se llevó a cabo un experimento para ver si las abejas percibían el tiempo, ¿no? Uh-huh. Entonces, cada día a las 4 de la tarde les ponían, pues yo no sé, algo que atraía a las abejas, no sé qué era, ¿no? Sí. Estoy pensando en miel, pero pues no creo que las abejas Sí. se sientan atraídas hacia la miel, ¿no? Sí, tenemos como una concentración grande de polen, sí, ¿no? sí, algo así, ¿no? Entonces, Kilo de mota. sí, cada día a las 4 de la tarde les dejaban esta sustancia y pues las abejas iban a las 4 de la tarde y pues tomaban esa sustancia. Y dijeron, bueno, ¿qué tal si es porque están viendo el sol, ¿no? La luz del día, ¿no? ¿Qué tal si es eso lo que les indica que cada hora del día pues tiene que salir por esta sustancia? Entonces lo que hicieron es que pusieron a las abejas en una cápsula bajo tierra, ¿no? De modo que no podían sentir. Se asfixiaron y se murieron. No, pero pues no podían ver si la luz del sol les indicaba qué hora era. Entonces dijeron, bueno, ¿qué tal si no es eso? ¿Qué tal si miden el calor del sol, ¿no? Entonces esta cueva, esta cápsula, creo que le pusieron como un montón de aislamiento térmico, una cosa así, ¿no? Y dicen, bueno, y entonces ¿qué tal si más bien están como percibiendo el movimiento de la Tierra? ¿No? Okay. Entonces hicieron el mismo experimento, no recuerdo en qué país de Europa, y luego las llevaron a Londres, si no mal recuerdo. Y en efecto, las abejas llegaron a esta sustancia como unas 2 horas antes, porque tenían como el retraso de una ciudad a otra, ¿no? Okay. Entonces dijeron, no, pues efectivamente las abejas perciben el tiempo. Sí, es interesante. Y te digo, es chistoso, ¿no? Como yo también, por ejemplo, a veces pienso mucho en calendarios. Los calendarios, ¿no? No sé si ustedes sepan, raza, pero hacer calendarios y medir el tiempo y hacer horarios como internacionales es un súper pedo. Por varias razones, ¿no? La primera de ellas es, no sé si ustedes sepan, ¿no? Podríamos imaginar que todos los días pues miden lo mismo, ¿no? O sea o sea, saldrá gente aquí, ¿no? Que diga, los años bisiestos se hacen para compensar ese como retraso que hay en el año, porque verdaderamente no son 365 días, son 365.25, ¿no? Entonces cada 4 meses es un día. Pero no, o sea, esa es una parte del hecho, sí, pero es cagado porque no todos los días miden lo mismo. O sea, no es únicamente que todos los días no sean de 24 horas. Y bueno, si pensáramos como en lo de los años bisiestos, que verdaderamente serían como 24.0 algo horas, ¿no? Que acumulándose 365.25, pues ya te dirá el año. Sino que literalmente hay días más cortos y días más largos que otros. Por diversas razones. Por ejemplo, la inclinación de la Tierra y su rotación inclinada en conjunto con la traslación hace que en ciertos ángulos el día literalmente empiece unos minutos antes y que termine por ende unos minutos antes. Hay días más cortos y más largos del año. Por ejemplo, me parece que en promedio el día más corto del año es como el 27 de diciembre. El día más largo me parece que es en junio. ¿No? Entonces se encontraron con esta clase de problemas y ha sido muchos muy problemáticos, ¿no? Para determinar el tiempo, porque por ejemplo pensemos en los relojes de sol, ¿no? Esas cosas pues son un círculo con una sombra que está dividida en 12, dándose cuenta de que te atrasas y te retrasas unos cuantos minutos cada día, pues el reloj de sol deja de funcionar y eventualmente vas a estar retrasado o adelantado. Sí. ¿No? Entonces, por ejemplo, no sé si se han puesto a pensar en las zonas horarias.
estamos hablando de que hay 24 zonas horarias en el mundo. Ujú. Pero el mundo tiene una circunferencia significativa, ¿no? Y pues vamos a calcular el diámetro de la Tierra para determinar lo de las zonas horarias. Según tengo entendido, la Tierra tiene como 12.000 kilómetros de diámetro, Ujú. por lo tanto son 6.000 kilómetros de radio. Pues por pi, estamos hablando de 18.845 kilómetros de diámetro, o sea, de circunferencia de la Tierra, sobre las 24 zonas horarias. ¿No? Sobre las 24 zonas horarias estamos hablando de 785 kilómetros por zona horaria. Son 24. Entonces, eso estaría implicando que, por ejemplo, o sea, si lo de las zonas horarias fuera como perfectamente funcional, tendríamos que llevarnos un reloj solar a una zona horaria y otro a la otra, y tendría que haber exactamente una hora de diferencia, ¿no? Ahora, en teoría eso funciona, pero si se dan cuenta, si pusiéramos un reloj a medio camino, estaría media hora atrasado de uno y media hora adelantado del otro. ¿Por qué? Pues porque las zonas horarias no son perfectas, ¿no? O sea, porque te puedes mover sencillamente 10 kilómetros hacia un lado y ya vas a estar desfasado por unos minutos. Entonces lo de las zonas horarias no es así como perfecto, ¿no es cierto? Que en todo México es como la misma hora solar. Sencillamente son como ciertas concesiones que se hacen para no tener que estar, por ejemplo, antes era el caso que en cada pueblo había una estandarización de horario distinta a cada otro pueblo, precisamente porque pues, se movían y el sol pegaba distinto. Entonces, para evitar esa clase de problemas, pues se estandariza, ¿no? O sea, divides en 24 y sí es cierto que el sol no está como en el mismo ángulo respecto al suelo en todo el mundo y en cada zona horaria, pero pues es como funcional. Es como esta gente que dice, imagínate que viajas a la misma velocidad a la que la Tierra rota, Sí. pero en sentido contrario, ¿no? Sí. Entonces, no sería de noche, ¿no? Sí. O no sería de día. O no sería de día, efectivamente. Y si vas incluso más rápido, Sí. regresas en el tiempo, ¿no? Sí. No, y por ejemplo, eso es algo interesante porque estaba viendo el otro día en la Estación Espacial Internacional, pues ellos sí van más rápido alrededor de la Tierra de lo que la Tierra rota. Entonces, me parece que en la Estación Espacial Internacional se ven como 16 amaneceres cada día. O una cosa así, no me acuerdo si eran como 12, 14, 16, pero una de esas. Sí. Digo, lo podemos calcular, pero pues confíen en mi palabra, investiguenlo si quieren, ¿no? Precisamente por ese mismo fenómeno, ¿no? Digo, también ha sido una temática en las novelas adolescentes de John Green, ¿no? Sí, pues. Me parece ser que Bajo la misma estrella, perdónenme bandas, leíla Bajo la misma estrella, demándenme si quieren. Hablaba, ¿no? Precisamente de una de sus figuras así, mamonzonas, así. Yo quisiera tener un avión que viajara a la velocidad de la rotación de la Tierra para ir cazando el amanecer, ¿no? Como siempre. Así de, Pero es chistoso, por ejemplo, no sé si a ustedes les gustan los atardeceres, gente. Y si hay algún terraplanista. Los atardeceres. No sé si hay algún terraplanista en la audiencia. Si hay algún terraplanista en la audiencia, pues un saludo. Y bueno, el caso es que si quieres hacer un experimento para probar tu teoría, no sé si alguna vez han ido a la playa y pues se paran en la línea costera y ven hacia el horizonte, hacia el mar, y ven ese precioso instante en el cual el sol se esconde abajo del horizonte. Ahora, curiosamente, y pueden hacer esto, la próxima vez que estén en la playa y estén viendo el atardecer, tírense de panza en el suelo y vean cómo se acaba de esconder el sol, y después párense y se van a dar cuenta que el sol todavía no se ha escondido si están parados, porque digamos que en promedio la gente mide que 1.60. Entonces ese 1.60 cambia el ángulo en el cual estás viendo el sol y todavía puedes ver el copetito, aunque ya lo habías visto esconderse completamente. Sí. Ahora, también en el Burj Khalifa, por ejemplo, si tú ves el atardecer en planta, o sea, como a ras de piso, y después
tomas el elevador hasta la punta, me parece ser que se tarda otros 5 minutos en esconderse el sol, ¿no? Entonces, digo eso, pues únicamente nos habla de el ángulo, ¿no? La curvatura de la Tierra, ¿no? Y del horizonte y todo ese asunto. Y ya es también interesante como esas percepciones del tiempo pues son muy maleables. Pero como pese a eso tenemos esta necesidad de estandarización, ¿no? Que nos ha llevado a hacer medidas absurdas. No, por ejemplo, es que hay un chorro de cosas chistosas. Por ejemplo, no sé si ustedes sepan, banda, pero el kilogramo es una cosa física. O sea, me parece que en Francia es donde lo tienen guardado, pero hay una pieza de metal que se utiliza para definir el kilogramo. O sea, esa pieza de metal pesa 1 kilogramo. Por ejemplo, no es como el segundo. Sí. El segundo, no, o sea, pueden decir que es una 60ª parte de un minuto, ¿no? Y que un minuto es una 60ª parte de una hora. Y que una hora es una 24ª parte de... 24ª parte, perdón, de un día. Pero pues ya aclaramos que los días no son del mismo tamaño. Entonces se les estaría moviendo cuánto mide un segundo todo el tiempo. Pues así no servirían los metrónomos y los relojes y cosas así, ¿no? Entonces, la forma de definir un segundo me parece ser, digo, no recuerdo el número exacto, pero el segundo está definido como, me parece ser que 9 millones de rotaciones de un electrón alrededor de un átomo de hidrógeno o algo así. Pero bueno, se define con rotaciones de un núcleo atómico, que pues eso sí no se mueve, para que vean. Y ya, ¿no? Pero el kilogramo no se define así. O sea, no es como que el kilogramo sea una medida específica, porque por ejemplo podrían decir como el kilogramo es lo que pesa 1 metro cúbico de agua. No, 100 centímetros cúbicos de agua. Porque 1 metro no es 1 kilogramo, pero 10 centímetros, 100 centímetros cúbicos de agua. Pero pues verdaderamente entonces tienes que preguntar acerca de la densidad del agua, porque si tienes agua más densa, pues entonces pesaría más de 1 kilogramo. Si tienes agua menos densa, pues pesaría menos, ¿no? Entonces estandarizarlo como pesando agua, pues no es lo más práctico, ¿no? O podrías decir que el kilogramo son tantos billones de átomos de tal elemento y de tal isótopo, pero no se ha hecho. El kilogramo a fecha sigue siendo definido por un como yunque de metal que está guardado en algún lugar en Francia, no recuerdo dónde. Pero pues el kilogramo no está estandarizado con la precisión que lo está, por ejemplo, 1 segundo o 1 metro. Entonces esta como obsesión humana con categorizar y medir pues lleva a varias conclusiones chistosas que finalmente no son verdaderas, pero son funcionales. O sea, no es verdad que es exactamente a la misma hora en Puebla y en Ciudad de México, pero es funcional decir que lo es. Y es curioso cómo entre estas unidades de medida que llegamos a utilizar, entre kilogramo y kilogramo, entre segundo y segundo, no hay realmente nada, ¿sabes? Es como, si nos vamos a la definición de materia, es como todo aquello que ocupa lugar en el espacio y que tiene una masa, ¿no? Bueno, no, los fotones no tienen masa. Bueno, entonces... Pero sí, o sea, todo lo que ocupa espacio. Digamos que es todo lo que ocupa lugar en el espacio, ¿no? Sí. Puedes apilar bloques, ¿no? De metal que tú quieras, sí, ¿no? Que pese 1 kilo cada bloque. Y entre esos bloques, ¿no? Hay como cierta distancia que no percibimos a simple vista, ¿no? Pero que no podemos llamar como parte de ninguno de esos 2 bloques, ¿sabes? Sí, como una puerta. Sí, como entre un cuarto y otro cuarto hay una puerta de promedio, ¿no? La puerta no pertenece ni a un cuarto ni al otro. Sí. Así es. Y digo, eso se le llama liminalidad. ¿No? Precisamente lo liminal es lo que es el espacio que existe entre una cosa que es y otra cosa que es. Precisamente como una puerta, ¿no? O sea,
podemos pensar en el umbral de la puerta, pero no podríamos decir que la puerta pertenece a un cuarto o al otro. Tal vez podrías argumentar como, pero la puerta se abre hacia adentro o hacia afuera, no podemos decir que la puerta pertenece al cuarto hacia donde entra cuando se abre. Pero yo te digo, entonces, bueno, una puerta que se abra para arriba o hacia los lados, como una puerta corrediza, ¿no? Entonces, sí, o sea, ese tipo de espacios, sí. Y digo, la liminalidad es como un tema que está muy en boga en todas partes, ¿no? Pero, digo, por ejemplo, en este momento estamos en un espacio liminal, estamos en la noche, ¿no? Porque podríamos decir que la noche es como un espacio que existe entre el día y, o sea, entre como el que se acaba un día y empieza el otro. O sea, no es un día, es el espacio que hay entre día y día, ¿no? O por ejemplo, podríamos pensar en las carreteras. Las carreteras son muchas veces referidas como espacios liminales, porque, o sea, sí consiste en un espacio en sí, pero las carreteras son espacios que conectan un lugar con otro lugar, ¿no? Y por ejemplo, te digo, está como muy en boga en muchas partes, ¿no? Esto de los espacios liminales, también como el terror o la intranquilidad que nos causan, como, no sé, gasolineras en medio de la carretera de noche. No sé, esa gasolinera está hecha para que vayas ahí, pero no está hecha para que llegues ahí. O sea, no es algo conclusivo. No es como, ya llegué a la gasolinera en la carretera. Es más bien como, me voy a parar porque es un lugar que existe entre un lugar de donde vengo y un lugar a donde voy, pero nunca vas a la gasolinera en la carretera. Es una parada. Sí. Es un espacio liminal, ¿no? Y digo, también se ha referido mucho al respecto, y digo, conectándolo con este asunto de las etapas de desarrollo de las que hablábamos. Por ejemplo, podrías decir que la adolescencia es un espacio liminal entre la niñez y la adultez, ¿no? Porque ya no eres un niño, pero pues no es un adulto. Sí. Pero, digo, a veces me parece chistoso cuando la gente lo ve así, porque es como, bueno, podríamos argumentar entonces, ¿no?, que la adultez es un espacio liminal entre la adolescencia y la vejez, ¿no? Y podríamos decir como, bueno, tal vez la vida es un espacio liminal entre la no conciencia y la no conciencia, antes de que nazcas y después de que te mueres, ¿no? Sí. Digo, pensando que no hay como vida eterna. Digo, yo creo, ¿no?, que no lo hay, pero pues no me he muerto, ¿verdad? Pues no. Digo, hasta ahora. No, pero y también me viaja mucho pensar en eso, ¿no? Como en la vida eterna. Estaría terrible, la verdad. Yo no quisiera ser partícipe digo, citando al grandísimo Jim Morrison, cancel my subscription to the resurrection. Yo no gusto, muchas gracias. Es como esta serie, ¿no? Es que no quiero arruinar la serie para nadie, ¿no? Digo, spoiler alert, sí. Sí, por esa misma razón no voy a dar el nombre de la serie. Ya si les interesa mucho podrán checar en los comentarios, en la descripción, ¿no? Sí, pero el concepto de esta serie son unas personas que han llegado a algo similar al cielo, ¿no? Pero después de todas las aventuras, ¿no?, que viven como en este pseudo paraíso, se dan cuenta de que finalmente hay algo que va más allá de eso, ¿no? Y pueden cruzar un portal que los llevará a la vida después de la muerte, ¿no? Sí. Y se me hace muy curioso cómo al final pues estas personas están como muy preocupadas, ¿no? Dicen, bueno, es que ¿qué va a pasar después? No tengo idea. Simplemente vamos a dejar de existir, ¿no? Porque se cansan de esa vida eterna en el paraíso, ¿no? Y Sí, pues sí. Y es muy curioso cómo regresamos a lo mismo, ¿no? Como incluso si hubiera vida eterna, no sabemos qué hay después de eso. Sí. Por definición, no hay nada después de eso. Claro. Pero esa nada ya es algo, ¿no? Sí. Y digo, también podríamos, si estuviera Hegel aquí nos diría que eso no va por ahí, ¿no? Sí.
Hegel habla precisamente del eterno retorno. No, es Nietzsche, ¿no? Fíjate que primero lo toca Hegel, la ok. fenomenología del espíritu, y después Nietzsche lo termina de matar hacia Zaratustra. Pero sí, el concepto del eterno retorno, ¿no? Habla de es como un loop, ¿no? En la existencia. Sí. Y digo, yo espero que ese tipo no tenga la razón, ¿no? Pero digo, también como ponerlo así es un poco absurdo porque igual y esta es la 1000ª vez que espero que no sea así. Hay una pieza de Tom York, se llama Down Chorus. Sí, claro. Y digo, es una pieza preciosa. Y precisamente en una parte pregunta, ¿no? Si pudieras hacerlo todo otra vez, un poco de polvo de hadas, ¿no? Y me parece algo muy, muy bello y a la vez muy confuso y muy doloroso para pensar y para vivir, ¿no? Porque el otro día, bueno, la otra noche de hecho, estaba con un amigo y estábamos hablando, ¿no? De estas cosas y me comentaba que estaba muy frustrado, muy dolido, ¿no? Que esto de vivir no le estaba latiendo tanto y digo, lo entiendo. y pensé, ¿qué tal si esta es la 1000ª vez que me dices esto, ¿no? Y pensé, digamos que Nietzsche tiene razón, que él tiene razón y que el retorno es, ¿no? Y le dije, solo, no sé, vive una vida que puedas vivir siempre. Claro, sí. Y es algo que yo también he tenido bastante presente en mi vida, ¿no? Y que le suelo decir mucho a la gente una vez entro en confianza con ellos. Es como, o sea, podrás sentirte mal en muchas ocasiones, ¿no? Podrás decir como, ojalá no hubiera hecho estas cosas, ojalá mi vida fuera distinta, ¿no? Pero yo siempre busco pensar en, bueno, qué bueno que he tenido estas experiencias, ¿no? Qué bueno que he sentido, aunque de vez en cuando pueda doler, ¿no? Qué bueno que he tenido esas vivencias, ¿no? Y si tuviera que repetirlas, lo haría, ¿no? Porque dentro de cada una de esas vivencias hubo cierta belleza, ¿no? Y también supongo que te motiva, ¿no? A pues vivir bien, ¿no? A vivir algo que quieras repetir, ¿no? Sí. Es como un secreto, ¿no? Que te cuentan. Es verdad. Como, pues, ¿qué crees, no? La vida es Infinita. eterna. Eterna. Un saludo a Saúl Hernández. Un saludo a Saúl Hernández. No. Ya paga la Markovich, desgraciado. Sí. Sí, ¿no? O sea, es como las cosas que ahora sí que te gusten, ¿no? Yo sé que suena muy yolo, muy yolo, muy posmo. Juventud del siglo XXI, pero creo que tiene algo de verdad, ¿no? Y creo que justamente también la razón por la que tenemos estos aniversarios, ¿no? Estos recuerdos. Es como si hace un año empezamos un podcast y quizá se nos pudo haber olvidado, quizá no le pusimos tanta atención, ¿no? O pudimos no haberle puesto tanta atención, pero lo hicimos porque de cierto modo queremos recordar eso, ¿no? Queremos que trascienda, ¿no? Queremos repetirlo. Sí. Eso de trascendencia es, y digo precisamente estas memorias y los aniversarios y lo que significan para nosotros, ¿no? Llegan casi directamente, ¿no? A este aspecto de la naturaleza humana, ¿no? De la búsqueda del sentido, ¿no? Tal vez, y creo que Camus lo ilustra, o Camus, los mamadores, lo ilustra de manera maravillosa en el mito de Sísifo. Verdaderamente está diciendo precisamente esto, ¿no? Sí. Y
Y parecía algo muy chistoso, ¿no? También. Eh, Dice como, no hay un sentido, solo haz las cosas porque las haces. Y el camino es más que suficiente para llenar el corazón del ser, ¿no? Sí. Y podríamos verlo como algo ligeramente chistoso, ¿no? Porque siempre podemos hacer estas jugarretas. No podría decirte, tal vez lo que le da sentido a las cosas que hagas es que esperas que, o como buscas el sentido de lo que haces en poder hacerlo otra vez, o en que vas a hacerlo otra vez, ¿no? Entonces, la simple repetición le da un sentido. Sí. Es como, es chistoso cómo se torna esto, ¿no? O sea, como podríamos decir, no tiene sentido que tomes agua una vez. Cobra sentido porque lo tienes que hacer constantemente, repetitivamente, reiterativamente. Sí. Pero a la vez pareciera que esto nos deja sin un sentido de propósito de nuevo, porque no sé si ustedes han escuchado este experimento social, ¿no? Que se hace en la psicología del lenguaje. Si tú tomas algo y lo llamas por su nombre muchas veces, llega un punto en el cual el nombre deja de tener sentido. Por ejemplo, digamos que tenemos, no sé, una lata. Entonces tú tomas la lata y dices, lata, 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 lata. Y digo, si gustan y si tienen algo a la mano, no sé, un lápiz, una silla, lo que sea, un objeto a la mano, pueden pausar esto e intentarlo. Solo tómenlo y llámenlo por su nombre muchas veces. Y se van a percatar de que hay cierto punto en el cual el nombre deja de tener sentido para la cosa, ¿no? Hay como una bifurcación curiosa ahí. Sí, se desprende completamente. Se desprende completamente. Y es chistoso porque buscamos, o a través de esto, ¿no? De esta idea del eterno retorno, pues parecería algo sensato buscar el sentido de lo que hacemos en el hecho de que vamos a hacerlo muchas veces. Pero a la vez hacer muchas veces cualquier cosa, estamos programados para entender que si hacemos mucho algo deja de tener sentido. Sí. Pero, pues finalmente, ¿no? O sea, justo como dice Kant, uno ha de imaginar que sí fuese feliz. Uno ha de imaginar que sí fuese feliz. One must imagine as if it was happy. Y es curioso, hace unos días salió el primer sencillo del nuevo álbum de una de mis bandas favoritas, la banda del grandísimo Adam Neely y Sean Crowder. Se llama Sungazer, ¿no? Como mirante del sol. Sí. Y esta canción se llama Threshold y juega precisamente con el sentido de la liminalidad, en el sentido de los límites inferiores y superiores de la capacidad humana de percibir el ritmo. No, es muy interesante. Y algo que noté es que, y que noté precisamente porque la diseñaron para que fuera así, la composición para que fuera así, es que hay un punto como de desconexión en el cual sencillamente deja de tener sentido y solo es. Sí. Es plenamente. Y es muy, digo, no sé si a ustedes les guste el jazz electrónico, el jazz fusion electrónico del siglo XXI, pero a mí me encanta, la verdad. Sí. Y digo, pueden checar a muchas bandas, ¿no? Sungazer, pueden checar a Nerve, del baterista Joe Mayer, pueden checar una infinidad de bandas y de artistas. Pero bueno, el punto aquí es precioso, y no es precioso por cómo está pasando, es precioso porque está pasando. Y yo también les aviso de una vez, banda, en Sungazer publican el álbum completo mañana y yo estoy muy emocionado. Y me parece ser que lo publican con unas 4 horas, creo que habían puesto. Pero bueno, en unas 4 horas tendremos nuevo disco de Sungazer, el 10 de octubre del 2021. Y bueno, esta cápsula la hacemos por diversas razones, ¿no? Por rememorar, por
dar vida y presencia a esas cosas que han pasado y que forman parte de nosotros, ¿no? De manera curiosa, ¿no? Sin saber en qué momento cambias día a día. Hay un poema de Efraín Huerta, de hecho lo traigo por aquí, permítanme un segundo. El poema se llama La lección más grande, un poco así. Un saludísimo a Efraín Huerta, de aquí al más allá. La lección más amplia. Los hombres van cantando, arenas, amargura, tierna vida en silencio, barcas en soledad, la claridad solar, la lluvia torturante, amor en ruinas, muros de vegetal ausencia. Y los hombres esperan, rayo de luna quieto como pájaro solo, un sueño sin premura por las venas, una camelia triste por el tiempo, espinas entre plumas, el amor callado sin esfuerzo. Estos hombres afirman la fecunda neblina encima del paisaje, la oscuridad tan dura, las estrellas plateadas de cinismo, el invierno que suena falso, el bronce de las altas mentiras. Pero otra vez cantando, en la playa solemne la energía que se muere, el insumiso corazón del frío, la humedad, la ternura, la lucha, en que parecen luces de franco agotamiento. Continuar afirmando aquello que negamos y brota de los vidrios, de la nieve, del hielo dulce, de la madera blanca como castidad que aniquila, como fiebre de niebla. Y alguna vez negar el grito escalofriante de la reacia tormenta, con espumas y nubes convertidas en odio, en cielos amarillos como furia, entre el asombro de la sangre seca y el cieno de las penumbras. Ellos quieren la niebla, no irán a ese lugar de agua encasillada, areada y retadora la vida sin espinas, donde el amor se siente como arena propicia a los ahogados. Ellos quieren el ansia, el infinito ciego, la esbelta libertad, el cielo azul purísimo, no el destino raído, no el llanto de laureles putrefactos. Ellos quieren la vida, simplemente la tibia vida, en fin, la dulce vida, de elemental encanto y de perfecta voz. Vida de sol a sol, vida de siempre, de hombres bajo la luz, bajo la bella sombra de una bandera de aire y hierro, al pie de una sonrisa y una espiga. Bueno, yo no sé si Efraín Huerta leyó a Albert Camus, pero yo creo que sí, la verdad. Sí. ¿A qué podemos esperar? ¿A qué podemos apelar sino a esto que nos está pasando? Es curioso porque... Y es chistoso como desde el psicoanálisis pareciera que muchas veces las cosas o los tiros no salen por la culata, ¿no? Uh-huh. Estaba leyendo precisamente a Nietzsche, ¿no? Y me parece maravillosamente cómica su crítica, o bueno, no su crítica, sino su observación a las religiones y a la práctica del ascetismo. Uh-huh. ¿No? Habla precisamente de estas personas, ¿no? Por ejemplo, podríamos decir los allegados al budismo, ¿no? Que buscan la negación del cuerpo, claro. Buscan el rechazo a todo bien, a todo, ¿no? Uh-huh. Es como la emancipación del alma a través del sacrificio del cuerpo, uh-huh. ¿no? O del espíritu, ¿no? A través del sacrificio del cuerpo. Y dice, pues podría ser que sí, pero podría ser que estén buscando placer en la negación del placer. Uh-huh. Que la negación del placer les parezca placentera. Uh-huh. No es paradójico, pero claro que a veces pareciera que renunciamos a cosas por el simple gusto de renunciar a ellas y por el enaltecimiento ególatra, ¿no? de la renuncia. Es curioso, ¿no? Podríamos pensar, ¿no? Como en estos deseos de muerte de vez en cuando.
y pensar como rechazo la vida, ¿no? Como deseo que la vida acabe. Y entonces podrían decirte, ¿no? Como, bueno, pues es que es peculiar que sea así, ¿no? Porque no puedes desear algo que no vas a experimentar, ¿no? No vas a experimentar el fin de tu vida. No vas a experimentar la muerte. Te vas a morir y ya. Y pues una vez muerto no puedes experimentar nada. Digo, puede ser. ¿No? Una vez muerto no vas a experimentar nada, entonces no vas a experimentar estar muerto. Estaba también leyendo un libro ensayo literario de Norbert Elias, se llama el autor, es un sociólogo y antropólogo brutal. Y el estudio este se llama La soledad de los moribundos. Y en él analiza o analiza más bien como la visión de los moribundos y las interacciones que se tienen con ellos en las sociedades modernas. Y habla del abandono, y digo, leanlo, está buenísimo. Y es chistoso, ¿no? Porque muchas veces pensamos, ¿no? sobre los muertos como ciertas entidades, ¿no? Como apartadas de nosotros, ¿no? De los vivos. Pero los muertos están muertos, los muertos no existen. Solo la gente se muere, pero no permanece muerta, ¿no? Y es curioso, ¿no? Precisamente él hace este análisis, dice, tenemos que aceptar, ¿no? En cierto momento que los muertos solo existen en nuestra memoria, pero ellos ya no, como individuos. Dice, y tenemos claras evidencias de esto, ¿no? Por ejemplo, las inscripciones que se hacen en las tumbas. El muerto no va a leer eso, el muerto no va a saber qué dice ahí. Es como aceptar sutilmente que entendemos que el muerto solo vive cuando es recordado, ¿no? Y Sí. digo, escribes algo para que alguien lo lea, para que alguien vivo lo lea. Y se prolonga, ¿no? Esta como concepción de la vida de la persona que murió a través de las nuevas generaciones y de las personas que se enteren que vivió y que murió. Hay unos memes, ¿no? que dicen, es una imagen con un muñeco, un dibujo, un stickman, ¿no? Sí. Y dicen, pues este es Ricardo, ¿no? Sí, Ricardo sí, solo sí. existe en tu conciencia. En cuanto dejes de pensar en Ricardo va a desaparecer. Va a dejar de existir. Ricardo tiene miedo. Sí, tu atención es la delgada línea entre Ricardo y el abismo. Sí. ¿No? Tengo miedo, exclama Ricardo. Sí. Ahora mismo pues, supongo que Ricardo está viviendo, ¿no? Porque estoy pensando en Ricardo, pero cuando se me olvide, ¿no? Y es como regresar a esa paradoja de la nave de Teseo, ¿no? Cuando algo es algo y cuando no. Sí. La verdad, queridos escuchas, ustedes son la delgada línea que nos separa a Chema y a mí del vacío, del abismo, Sí. del void. Su perra madre, tengo miedo, exclama Álvaro. Sí. Es curioso, ¿no? Como las cosas pueden ser o no ser. Es la cuestión, dijo Shakespeare. Sí, exactamente. No, por ejemplo, el otro día estaba escuchando acerca de la paradoja de Fermi. Pero hay muchas paradojas el día, disculpen, banda. Es que todos los caminos llevan a Roma y Roma es la paradoja, ¿ven? El caso es que la paradoja de Fermi básicamente explora, ¿no? Como por qué demonios no parece haber alienígenas, sí, como estadísticamente debería haber un chingo, ¿no? Ajá. Pero bueno, el caso es que me gusta lo que dice, es un escritor de ciencia ficción, se llama Stanislav Lem, me parece ser, que fue el que dijo esto. Él escribió la novela Retorno a las Estrellas. Bueno, escribió varias novelas, ¿no? Pero Retorno a las Estrellas es la que he leído y está muy buena, léanla. Y dice, pues sobre si hay vida fuera además de nosotros, hay dos posibles respuestas, que sí y que no. Y las dos son aterradoras. Sí. Pero bueno,
síndrome de aniversario banda, cuando al cruzar la fecha de algún evento o de algo importante para ti, tienes como una regresión hacia eso, ¿no? Suele pasar cuando cruzas por el aniversario de muerte de alguna persona que apreciabas, bueno, tu cumpleaños, ¿no? Sí. Digo, suele utilizarse el término como en la psicopatología para describir como la regresión a cierta conducta insana o cierta sensación fea, ¿no? Cuando estás reviviendo la época de cierto evento traumático, ¿no? Como por ejemplo, posiblemente te enerve que sea la segunda semana, la primera semana, no, sí, la segunda semana de octubre, si chocaste hace un año en la segunda semana de octubre. ¿No? Y intenten checarlo luego, es muy curioso cómo sucede, pero no les sucede que de repente hay como épocas del año en las que sencillamente, no sé, no pueden dormir bien o empiezan a comer mucho, no sé, cualquier vicio que tengan, no sé, tal vez empiezan a fumar de más, ¿no? Pero en alguna época específica, evalúen, ¿no? ¿Qué pasó en esa fecha? Digo, suele darle cierto panorama como funcional. Digo, puede ser que no y que nada no estén pasando chido y pues lo lamento, ¿no? Pero bueno. Digo, también de repente te sientes muy feliz así con su explicación y dices, no manches, espérate, sí es cierto, es tal fecha. Pero bueno, ¿habrá algo más que gustes? Pues yo creo que, digo, el objetivo de la cápsula era, y ha sido rememorar, ¿no? Como ya lo dijimos varias veces. Pero yo siento que algo que nos está faltando, lo que no hemos tocado todavía, es que no solamente estos rituales involucran algo más que solamente rememorar. No es solo que hace un año, como dijiste, no, hace un año choqué, pues ahora me da miedo chocar, ¿no? Quizá hace un año choqué y se murió la persona con la que venía, ¿no? Sí. Y entonces, por esa misma razón, el día de hoy, que se cumple un año de que choqué, voy a manejar y voy a, no sé, colocar una rosa en el asiento en el que se murió, ¿no? Sí. Cosas así, ¿no? Y yo me pregunto, ¿no? Si una raza extraterrestre analizar esas conductas, Sí. si de verdad es tan ajena a nosotros, ¿no? Yo creo que sí sacaría de onda, ¿no? Sería como, ¿por qué hacemos estas cosas? ¿No? Sí. Entonces, pues no sé, supongo que esta cápsula en sí es una de esas cosas, ¿no? De esos rituales. Y ya, solo eso, ¿no? Quería que quedara el registro, ¿no? De qué se trata de eso, de que esa es la intención. Pues bueno, yo quisiera pues, decir ciertas cosas, ¿no? Pues sí, respecto a la intención, precisamente no lo pudo Chema. Por la mejor manera, ¿no? Hay ciertos rituales, ¿no? Incluso la misma idea del ritual. Es algo muy interesante, pero bueno, eso lo dejaremos para otra ocasión. Vivan una vida que pudieron vivir muchas veces. Piensen en su vida y en lo que han aprendido y lo que han apreciado en este viaje raro. Y sepan, no teman, que pues un día se van a morir. Quisiera, si me permiten, leerles un pequeño poema. Dos poemas, de hecho. Ok. Ahora que lo considero. Memoria. Las ondas senodiales de tu voz, ya hace mucho tiempo marchita, se pierden entre las carpetas. Sonidos de la mañana, cuerdas, disparos, suspiros. En el índice de Cantor. Habitaciones que se vacían y se llenan de tristezas que se esparcen en destellos y funciones. Nodos de circuitos, de sistemas, de mentiras sobre esa verdad que no puede ser, que no podemos ser.
píxeles sobre la piel de un rostro que nos aterra, una máscara hecha de recuerdos fabricados, de instantes perdidos en el balance probabilístico de un presente absurdo. Esta máquina sin alma no pudo soñar con la belleza de tus ojos cristales, de tu ser imperfecto, del fractal de tu espíritu. Que esa melodía te deshaga, que la noche te abrace, que no te maten poco a poco las pastillas, que no te rompa la mañana, que no te duelan los años, que no te alcance el tiempo, que te lloren las flores, que te extrañen las calles, que te recuerde el aire, que le faltes a los recuerdos, que no te engañe la ira, que no te queme el fuego, que te arrulle la luna, que te beban los peces, que te sobren preguntas, que te falten respuestas, que juegue contigo a las escondidas la muerte, que sepas que no volveré a dejar la puerta cerrada, que aprendas a susurrar canciones a la brisa, que el sueño te encuentre, que el olvido te olvide, que te bese la lluvia, que te adornen los pasos, las luces dormidas, que te espere tras la cortina una nada absoluta, que no dudes un segundo en hacerlo todo de nuevo, que en la última hora no sufras de amnesia, que la vejez no te robe el nombre, que te crezcan alas de precioso plumaje, que las nubes te sepan algodón de azúcar, que no sean tus manos las que se cansen del frío, que no sea tu mirada la que se apague, que no te ahogue la niebla, que llene tu tristeza leve y flotante un globo, un vuelo, una página, que los fantasmas te calienten con su abrazo, que no te atormenten las campanas cuando suenen, que no te taladre la pupila, esa luz fría, esa habitación sola, que no perdones un solo atardecer de otoño, que no te mutile la conciencia.